Una mesera corre tras un cliente que olvidó su billetera, sin saber que es multimillonario. ¿Y si un solo acto de bondad pudiera cambiar 2 vidas para siempre? La lluvia repiqueteaba contra las ventanas del restaurante Maples mientras Emma limpiaba el mostrador por tercera vez esa noche. Su delantal rojo estaba manchado de café y ketchup por las prisas de la cena, y le dolían los pies en las zapatillas gastadas que llevaba meses queriendo cambiar. A sus 42 años, llevaba casi 20 trabajando de mesera. Pero últimamente, cada turno le parecía más pesado que el anterior. Las facturas médicas de la cirugía de su hija se acumulaban en la mesa de la cocina, y por muchos turnos dobles que trabajara, nunca parecía haber suficiente dinero para cubrirlo todo. Miró el reloj, solo faltaban 30 minutos para el cierre, y el restaurante estaba casi vacío, salvo por un hombre tranquilo en la mesa de la esquina, que llevaba más de 1 hora tomando la misma taza de café. Parecía fuera de lugar, no como sus clientes habituales. Su ropa era sencilla, pero bien confeccionada, y había algo de amabilidad en la forma en que le había dado las gracias cuando le trajo el pedido. La mayoría apenas levantaba la vista de sus teléfonos, pero él le había sonreído y le había preguntado qué tal le había ido el día. Era un detalle tan pequeño, pero después de lidiar con clientes impacientes toda la noche, su amabilidad la había acompañado. Ahora recogía sus cosas, dejando una generosa propina en la mesa mientras se levantaba para irse. Emma lo vio dirigirse a la puerta y oyó el familiar tintineo de la campana al salir a la tormenta. Estaba a punto de darse la vuelta cuando algo le llamó la atención. Una cartera de cuero desgastada estaba sobre el asiento de vinilo donde él había estado sentado. ¿Desde dónde me miras esta noche? Emma agarró la cartera sin pensar y corrió hacia la puerta. Llovía a cántaros, y apenas podía distinguir la figura del hombre que corría por la acera hacia la parada del autobús. Su gerente se pondría furioso si dejaba el restaurante desatendido, pero algo en su interior no le permitía guardar la cartera hasta el día siguiente. Quizás era porque sabía lo que se sentía perder algo importante. Sentir ese pánico que te desploma al darte cuenta de que tu vida se había ido. Había perdido su propia cartera una vez años atrás y se había pasado la noche llorando porque contenía la última foto que tenía de su difunto esposo. Este hombre había sido amable con ella, y no podía dejar que descubriera su pérdida al llegar a casa o intentar subir al autobús. «Señor, señor, espere», gritó, su voz casi perdida en la tormenta. La lluvia empapó su uniforme al instante, pero ella siguió corriendo. El hombre estaba casi en la parada cuando la oyó y se dio la vuelta. Su rostro mostró confusión, luego sorpresa, al verla acercarse con algo en la mano. El autobús ya estaba llegando a la parada, sus faros iluminando la oscuridad, y Emma se dio cuenta de que quizá no llegaría a tiempo. Pero se esforzó más, sus zapatos gastados resbalando en el pavimento mojado. Tenía que alcanzarlo. Algo le decía que este momento importaba más de lo que podía entender. Cuando finalmente lo alcanzó, ambos estaban empapados. «Tu cartera», jadeó, ofreciéndosela. «La dejaste sobre la mesa». El hombre la miró fijamente un largo rato como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Las puertas del autobús se abrieron con un silbido mecánico, pero él no hizo ademán de subir. En cambio, tomó la cartera con manos ligeramente temblorosas, no de frío, sino de algo completamente distinto. «Has corrido todo este camino bajo la lluvia», dijo en voz baja, con la voz llena de asombro. Por la cartera de un desconocido, Emma se encogió de hombros, sintiéndose repentinamente avergonzada por su aspecto empapado. «No fue ninguna molestia. Solo pensé que podrías necesitarlo». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, supo que no eran del todo ciertas. Había corrido hacia la tormenta porque algo en la anterior amabilidad de este hombre la había conmovido, y quería corresponderle de alguna manera. El conductor del autobús tocó la bocina con impaciencia, pero el hombre le hizo señas para que continuara. «Tomaré el siguiente», gritó. Mientras el autobús se alejaba, Emma se dio cuenta de que estaba bajo la lluvia con un completo desconocido,
pero de alguna manera no se sentía extraño en absoluto. Parecía el comienzo de algo importante. «Soy Robert», dijo, extendiendo la mano. Cuando se la estrechó, notó que su agarre era firme pero suave. Las manos de alguien que había trabajado duro en la vida pero había alcanzado el éxito. «Emma», respondió, «debería volver al restaurante. Mi gerente se preguntará a dónde fui». Pero Robert negó con la cabeza. «Por favor, déjame al menos invitarte a un café. Es lo menos que puedo hacer». Algo en su voz la hizo detenerse. Había una soledad que reconoció. La misma soledad que llevaba en su corazón desde la muerte de su esposo hacía 5 años. Caminaron juntos de vuelta al restaurante, y Emma abrió la puerta con su llave de repuesto. El calor en el interior era una bendición después de la fría lluvia. Sirvió 2 tazas de café de la cafetera que había estado a punto de vacío y se unió a Robert en su mesa de la esquina. Sentados uno frente al otro, notó detalles que antes no había notado, como se le arrugaban los ojos al sonreír. La cautela con la que hablaba, como si cada palabra importara. «Oh, no tenías que venir a buscarme», dijo en voz baja. La mayoría de la gente no lo habría hecho. Emma envolvió su taza de café con las manos, sintiendo el calor en sus dedos. «Mi madre siempre decía, la amabilidad regresa de alguna manera», respondió. «Quizás no de inmediato, pero encuentra su camino». Robert asintió lentamente, como si sus palabras significaran más para él de lo que ella podía imaginar. «Tu madre parece una mujer sabia». Emma sonrió con tristeza. Lo era. La perdí hace 3 años por cáncer. Algunos días todavía levanto el teléfono para llamarla antes de recordar que se ha ido. La conversación fluyó con más facilidad de lo que Emma esperaba. Robert le contó sobre su infancia en un pequeño pueblo parecido a este. Sobre cómo se las arregló para pagar sus estudios universitarios y construir una vida que parecía exitosa por fuera, pero que a menudo se sentía vacía por dentro. Emma se encontró compartiendo cosas de las que rara vez hablaba. Su hija Sophie lucha con una rara enfermedad cardíaca. Las montañas de deudas que la mantenían despierta por la noche. Como a veces sentía que se ahogaba, pero seguía nadando porque rendirse no era una opción. Había algo en Robert que la hacía sentir segura, como si pudiera decir cualquier cosa y él no la juzgara por ello. A medida que avanzaba la noche, Emma empezó a ver más allá del comportamiento tranquilo de Robert al hombre que había en el fondo. Le hacía preguntas reflexivas sobre su hija, y cuando ella mencionó el amor de Sophie por el arte, su rostro se iluminó con genuino interés. «Mi empresa tiene un programa de becas para jóvenes artistas», mencionó con naturalidad. «Creemos que la creatividad debe fomentarse independientemente de las circunstancias económicas». Emma sintió un atisbo de esperanza, pero no quería que pareciera que buscaba ayuda. «Es maravilloso. El mundo necesita más gente que apoye las artes». Cuando Robert finalmente miró su reloj, era casi medianoche. «Debería dejarte volver a casa con tu hija», dijo. Pero había reticencia en su voz. Emma se dio cuenta de que ella tampoco quería que la noche terminara. Por primera vez en meses, se sentía ella misma de nuevo. No solo una madre soltera con dificultades ni una camarera con exceso de trabajo, sino una mujer con pensamientos, sueños e historias que vale la pena compartir. «Gracias por el café», dijo mientras se preparaban para irse. «Y, gracias por escuchar. No tengo mucha oportunidad para una conversación seria estos días». Robert se detuvo en la puerta, como si estuviera luchando con algo. Finalmente, sacó una tarjeta de visita de su billetera. La misma billetera por la que Emma lo había perseguido. «Bajo la lluvia para regresar. Me gustaría verte de nuevo si te interesa. Quizás cenar en algún lugar mejor que un restaurante». Emma miró la tarjeta y sintió que se le cortaba la respiración. El nombre de la empresa era uno que reconoció de los titulares de periódicos y revistas de negocios. Robert no solo era exitoso, era uno de los hombres más ricos del estado. Pero
Al mirarlo a la cara, solo vio al mismo hombre amable que le había preguntado por su día y escuchado sus historias sin juzgarla. Las siguientes semanas pasaron como un hermoso sueño del que Emma temía despertar. Robert llamó al día siguiente. Y al otro, y pronto. Hablaban todas las noches después de que Sophie se acostara. Le envió flores al restaurante con notas que hacían sonreír a Emma durante horas, y siempre preguntaba por la salud de Sophie y sus obras de arte. Cuando las invitó a cenar a un tranquilo restaurante familiar, Emma estaba nerviosa por cómo reaccionaría Sophie al conocer a un nuevo hombre en sus vidas. Pero Robert conquistó a su hija de inmediato al pedirle ver sus últimas pinturas y escuchar con genuina fascinación mientras Sophie, de 13 años, le explicaba sus técnicas artísticas. «Es agradable, mamá», dijo Sophie más tarde, mientras Emma la arropaba. «Te mira como papá solía hacerlo, como si fueras la persona más importante de la habitación». Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas ante la observación de su hija. Había estado tan concentrada en sobrevivir durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía ser vista y valorada por alguien especial. Robert la hacía sentir hermosa, interesante y digna de amor. Sentimientos que creía enterrados para siempre con su esposo. Pero a medida que su relación se profundizaba, Emma no podía quitarse de encima la sensación de que vivía en un cuento de hadas que eventualmente terminaría. La diferencia en sus circunstancias parecía imposible de superar. Robert vivía en un mundo de salas de juntas y fiestas benéficas, mientras que el mundo de Emma giraba en torno a turnos dobles y citas médicas. Cuando él mencionó que quería que conociera a algunos de sus amigos en un evento de la empresa, Emma entró en pánico. «No pertenezco a ese mundo, Robert», le dijo una noche mientras caminaban por el parque cerca de su apartamento. «Solo soy una camarera que ni siquiera terminó la universidad». Robert se detuvo y se giró para mirarla con expresión seria. «Emma, eres una de las personas más inteligentes y compasivas que he conocido. Que hayas conocido. Criaste sola a una hija extraordinaria, trabajando en varios empleos, y nunca perdiste la capacidad de preocuparte por los demás. Eso requiere más fuerza y carácter que cualquier título de negocios». Sus palabras eran sinceras, pero las inseguridades de Emma eran profundas. Había pasado tantos años sintiéndose invisible e insignificante que le costaba creer que alguien como Robert realmente quisiera estar con alguien como ella. La crisis llegó. 3 semanas después, cuando Sophie se desmayó en la escuela, los médicos dijeron que su condición cardíaca estaba empeorando y que necesitaría otra cirugía, una que su seguro solo cubriría parcialmente. Emma estaba sentada en la sala de espera del hospital, mirando fijamente un presupuesto que bien podría haber sido de $1 millón. Ya había pedido prestado con todo lo que poseía, y no tenía a quien recurrir. Cuando Robert llegó después de recibir su frenética llamada, Emma apenas pudo mirarlo entre lágrimas. «¿Cuánto necesitas?», preguntó simplemente, y Emma sintió que se le rompía el corazón un poco más. Esto era exactamente lo que había temido, que su relación se convertiría en su dinero y su desesperación. «No puedo dejar que pagues esto, Robert», susurró. «No seré esa mujer que te usa por lo que puedes dar». Pero Robert se arrodilló junto a su silla y le tomó las manos. «Emma, el amor no se trata de llevar la cuenta. Se trata de estar el uno para el otro cuando más importa. Déjame ayudarte porque me importas tú y Sophie, no porque me sienta obligada». La cirugía estaba programada para la semana siguiente, y Robert se hizo cargo discretamente de todos los gastos, pero lo más importante es que estuvo sentado junto a Emma durante las largas horas de espera, llevándole café y unos sándwiches de hospital horribles, hablando en voz baja de todo menos del miedo que ambos sentían. Cuando el cirujano finalmente salió con la noticia de que la operación había sido un éxito, Emma se desplomó en los brazos de Robert y se permitió confiar de verdad en él por primera vez. Mientras Sophie se recuperaba, Emma empezó a ver su relación de otra manera. La riqueza de Robert no era lo que lo definía. Era simplemente una herramienta que usaba para mejorar la vida de sus seres queridos.
Lo veía jugar a juegos de mesa con Sophie durante horas, sin mirar nunca su teléfono ni mostrarse impaciente con las interminables preguntas de su hija sobre su negocio. Vio cómo trataba a todos con respeto, desde el personal de limpieza del hospital hasta el cirujano jefe. Así era Robert en realidad. No el multimillonario de los periódicos, sino un hombre que había decidido amarlos a ambos por completo. Si este momento te ha conmovido, por favor, dale al me gusta al video. La propuesta de matrimonio llegó 6 meses después, no en un gesto grandilocuente que llegaría a los titulares, sino una tarde de martes cualquiera, sentados en el pequeño balcón del apartamento de Emma, viendo a Sophie dibujar la puesta de sol. Quiero pasar el resto de mi vida volviendo a casa y encontrando esto, dijo Robert en voz baja, sacando un anillo sencillo pero hermoso. Para ti, para Sophie, para la familia en la que nos hemos convertido. Emma dijo que sí entre lágrimas de felicidad, sabiendo que estaba eligiendo no solo a un hombre, sino a una pareja que la había visto en su peor momento y vulnerabilidad, y que había decidido quedarse. Su boda fue pequeña y perfecta, celebrada en el jardín detrás del restaurante, donde hablaron de verdad por primera vez. Emma lució el vestido vintage de su madre, y Sophie fue la dama de honor, con un ramo que ella misma había diseñado. Mientras intercambiaban votos, Emma pensó en aquella noche lluviosa de hacía meses, cuando corrió hacia la tormenta para devolver la cartera de un desconocido. No tenía ni idea de que ese pequeño acto de bondad cambiaría toda su vida, brindándole amor, seguridad y la oportunidad de volver a soñar. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que un simple acto de bondad te llevó a algo maravilloso? Cuéntanoslo en los comentarios. Pero la verdadera magia no residía en la transformación de las circunstancias de Emma, sino en cómo ella y Robert habían encontrado exactamente lo que les faltaba sin saber que lo buscaban. Robert había descubierto que todo su éxito no significaba nada sin alguien con quien compartirlo, mientras que Emma había aprendido que el amor no te disminuye cuando aceptas la ayuda de alguien que realmente se preocupa. Su matrimonio no fue una historia de rescate. Fue una colaboración entre dos personas que encontraron la pieza que les faltaba. Hoy, 3 años después, Emma sigue trabajando en Maples Diner, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiere. Ella y Robert lo han convertido en un lugar de encuentro comunitario donde artistas locales exponen su trabajo y las familias con dificultades siempre pueden encontrar una comida caliente y alguien que las escuche. El arte de Sophie ahora se exhibe en galerías de toda la ciudad, y recibió una beca completa para la escuela de arte, aunque bromea diciendo que tiene el mejor fondo universitario de su vida, gracias a su padrastro. El restaurante se ha convertido en un símbolo de cómo las pequeñas acciones de bondad pueden repercutir en el exterior, creando olas de cambio positivo que impactan vidas de maneras que nadie podría haber predicho. Emma a menudo piensa en la cadena de eventos que la llevaron a la felicidad. Si no hubiera trabajado. Esa noche, tarde, si Robert no hubiera olvidado su billetera, si ella no hubiera corrido bajo la lluvia a pesar de sus pies cansados y la posible ira de su gerente. Pero ha aprendido que la vida está llena de esos momentos aparentemente pequeños que resultan serlo todo. A veces, lo más importante es simplemente ser amable. Incluso cuando estás pasando apuros, incluso cuando es un inconveniente, incluso cuando no sabes quién te está mirando ni qué podría pasar. Si has disfrutado de esta historia y quieres escuchar más historias conmovedoras como esta, suscríbete a nuestro canal. Robert todavía lleva la misma billetera, aunque Emma le ha ofrecido comprarle una nueva muchas veces. Esta trae suerte, siempre dice con una sonrisa. Me trajo todo lo que siempre quise. Juntas han creado una fundación que ayuda a padres y madres solteros con sus gastos médicos, y Emma suele contar su historia en eventos de recaudación de fondos, compartiendo cómo un momento de compasión generó un impacto que continúa expandiéndose. La billetera se ha convertido en su símbolo, un recordatorio de que a veces las cosas que creemos haber perdido son precisamente las que nos llevan a lo que hemos estado buscando. Sophie ahora tiene 16 años y sigue creando arte, pero también es voluntaria en el restaurante,
sirviendo café a los clientes y escuchando sus historias con la misma generosidad que su madre le enseñó a tener. A menudo dice que ver a su madre encontrar el amor de nuevo le demostró que nunca es tarde para un nuevo comienzo. Que la bondad nunca se desperdicia y que las mejores cosas de la vida a menudo se disfrazan de momentos cotidianos. La familia que han construido juntos demuestra que el amor multiplica en lugar de dividir, y que a veces la billetera olvidada de un desconocido puede contener la llave de todo lo que nunca te atreviste a soñar. Cada noche, mientras Emma cierra el restaurante y regresa a casa con su familia, todavía se maravilla de cómo cambió su vida porque eligió la compasión por encima de la comodidad. Si disfrutaste esta historia y crees en el poder de la bondad, recuerda darle me gusta a este video. Comparte en los comentarios tus opiniones sobre momentos en que pequeños actos de bondad marcaron una gran diferencia en tu vida. Y suscríbete para ver más historias conmovedoras que nos recuerdan lo hermosa que puede ser la vida cuando elegimos cuidarnos unos a otros. Gracias por acompañarnos en el viaje de Emma y Robert. Y recuerda, nunca se sabe cuándo tu próximo acto de bondad podría cambiarlo todo.